Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y vaya que sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y acontecimientos además que tienen una repercusión en algo que es vital para la República Bolivariana de Venezuela. No hay que olvidar que nosotros fuimos los creadores de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Y justamente en las áreas fundamentales se están produciendo roces y demostraciones de músculo, ¿no? Por ejemplo, hoy, ¿cuántas veces me han oído repetir hasta el cansancio, ¿no?, que el estrecho de Hormuz, que no pasa de 60 kilómetros de ancho en el mayor en algunos de los casos, ¿no?, por el que pasan eventualmente, y si es necesario, 42, 45% del petróleo mundial, y si fuera necesario más, y que tiene que ver aquí con el mar de Omán, ¿no?, con el Golfo de Omán, más que el mar de Omán, porque es más bien la salida al mar Arábigo, ¿no? Aquí ha habido una demostración de fuerza de diferentes flotas que han estado patrullando, no precisamente invitadas, entre ellas, entiéndase, alguna flota de Estados Unidos, y eso ha generado la reacción de países involucrados en la soberanía del área. Y eso de andar mostrando músculo tan lejos, pero tan cerca de una de las fuentes fundamentales del petróleo, no es casualidad. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y compartamos lo que han dado a conocer las partes interesadas. Por ejemplo, la demostración que ha hecho de músculo Irán en este campo, donde sacó a relucir su flota, su apoyo aéreo y sus hovercraft. Pero Irán, estas son imágenes de origen y con la musicalización de origen, Irán exige la retirada de los buques de Estados Unidos del mar de Omán. ¿Cuántas veces le hemos mostrado esto en el mapa, no? Aquí tienen el Golfo de Omán, el mar de Omán y el estrecho de Hormuz. Y este es el cuello de botella de todos los países de las testas coronadas que requieren grandes alianzas con Estados Unidos. Puntero militar, ¿no? Ninguna antenita de televisión aparece en la imagen de origen que nos mandan desde allá. La musicalización es de origen, como les dijimos, y según la normativa internacional, la Fuerza Naval de las Fuerzas de la República Islámica de Irán tiene la obligación de despejar la zona en la que se desarrollan sus maniobras con el fin de evitar posibles daños a los petroleros y buques militares o comerciales presentes en la región. Según el comandante de la Fuerza Naval iraní, el contraalmirante Habibullah Sayari, un avión de la patrulla marítima de Irán advirtió en la madrugada del miércoles al crucero de los Estados Unidos Monterrey y a un portaaviones de Estados Unidos y los buques de escoltas que debían abandonar la zona. Y se lo dijeron contundentemente. Momento después, ha informado el titular naval persa que el destructor iraní Al-Borz repitió el aviso de no entrar en la zona táctica de maniobras y respetar las líneas de seguridad definidas para los ejercicios de las fuerzas iraníes. Tras esta advertencia, los buques abandonaron de inmediato la zona y la situación volvió a la normalidad. Bueno, el estrecho de Hormuz, tantas veces hemos hablado de eso, ¿no? Es el cuello de botella. Mientras esto ocurría y se probaba músculo en el Golfo Pérsico, en París llegaba nada menos que el presidente Hassan Rouhani y decía: queremos buenas relaciones con la Unión Europea, entre ellos Francia. Mi visita tiene como objetivo fortalecer las relaciones bilaterales y mejorar las relaciones que puedan beneficiar a ambos países. Y si Dios quiere, vamos a ser capaces de dar los pasos en esa dirección. Bueno, lo tienen que recibir no con alfombra roja, con bombos y platillos, porque Rouhani viene con una chequera lista para decirle a los franceses: de la fábrica de aviones Airbus que ustedes tienen aquí, quiero comprar unos, adivinen cuánto, 116 aviones.
Cuando los franceses, que siempre tienen el corazoncito a la izquierda y la cartera bien agarrada a la derecha, oyen 116 aviones, se salva Airbus de todos las bordes, navegaciones y vuelo al borde de la pérdida económicamente. Bueno, tiraron cohetes, ¿no? Así que, ¿cómo no recibirlo magníficamente? De todas maneras, sigue flotando el tema de quién tiene la energía y quién la controla, ¿no? Teherán anunció un amplio acuerdo con el fabricante europeo de aviones Airbus para la compra de 114 aviones, como les dijimos, y el presidente iraní repetirá en París el mismo escenario que en Roma, con lo que abre una nueva etapa para las relaciones comerciales y políticas de su país, y cuando sacan la chequera a los iraníes, los europeos se olvidan del interés estadounidense de bloquearlos. Lo reciben con todos los honores, como estamos viendo. Nótese que el presidente ha bajado a la explanada. Bueno, entre otros se refrendará un acuerdo del grupo automovilístico francés Peugeot, que de acuerdo con el local Iran Jodrov, producirá en corto plazo 200.000 vehículos por año. El presidente iraní tiene un escenario similar al de Roma, como dijimos, y Francia también con Italia, eran antes de las sanciones impuestas con Irán en 2006, dos de los principales socios económicos europeos, quienes quieren recuperar lugar con ese país rico en petróleo y en gas, ahora son los franceses. Se trata de la primera visita a Francia de un presidente iraní desde 1999. Rouhani concluyó la etapa italiana con un recorrido por el Coliseo y una conferencia de prensa en la que arremetió de nuevo contra Arabia Saudita, su vecino árabe, con el que la tensión ha aumentado repentinamente desde el año pasado. Pero ahora en Francia las cosas están a partir de un confite, ¿no? Laurent Fabius, el canciller francés, dijo: ¿dónde está el señor Stefan de Mistura con el enviado especial de la ONU? Envió las invitaciones. ¿Es una invitación para los kurdos también? No. Creo que el grupo kurdo, que fue la causa de la mayor de los problemas, señor Mistura, esto no debe recibir una carta de invitación. Y así se jugó a la geopolítica petrolera allí. En Jerusalén, Bibi Netanyahu con Alexis Tsipras estaban también a partir de un confite. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, después de firmar varios acuerdos, dijo: en esta reunión tomaremos nuevas medidas para fortalecer esta alianza en la diplomacia, en la defensa, en la seguridad cibernética. We'll take further steps to strengthen this partnership in diplomacy and defense, in cybersecurity, counterterrorism. En la lucha contra el terrorismo, en la economía, en el comercio, en la energía y la innovación energética también. Se incluye no solamente discutir las posibilidades de utilizar nuestro gas en alta mar, sino también la conexión de Israel, Chipre y Grecia con un cable que transporte electricidad. En suma, en forma pragmática, Israel y Grecia estrechan relaciones en una cumbre en Jerusalén. Y la nota señala que en las últimas semanas Grecia e Israel han trabajado para fortalecer su asociación en asuntos como el diplomático, la defensa, la innovación, la lucha antiterrorismo, la ciberseguridad, como habíamos señalado. En las Naciones Unidas, el secretario general de la ONU hablaba hoy a casa llena, ¿eh? El tema era importante. All these years later, we still rely. Todos estos años hemos contado todavía con sobrevivientes del Holocausto para garantizar que nunca olvidamos y para reafirmar nuestra fe en la capacidad de recuperación de la humanidad. En este día nos reunimos para amplificar las voces de todo el mundo y también estamos aquí para mostrar respeto a los 6 millones de judíos que fueron asesinados durante el Holocausto y recordar a los millones otros prisioneros de guerra, disidentes políticos, miembros de grupos minoritarios, como los gitanos, los sinti y los homosexuales, que también fueron víctimas del Holocausto, y las personas con discapacidad, y muchos más que murieron junto a ellos. El Holocausto fue un crimen colosal y la evidencia es irrefutable. Los que niegan solo perpetúan falsedades y crean una burla frente al dolor. The Holocaust was colossal a crime. The evidence is irrefutable. Those who deny it only perpetuate falsehoods and make a mockery of them, of the pain.
Yet today, we continue to see hurtful efforts to question En este día de recuerdo al Holocausto, estamos dispuestos a denunciar ideologías políticas y religiosas que marcan a las personas contra la propia gente. political and religious ideologies that set people against the people. Let us Vamos a dedicarnos a la promoción de los valores universales de las Naciones Unidas y trabajar juntos por un mundo de paz y seguridad, de progreso social y de dignidad para todos. Les doy las gracias por la atención. and dignity for all. I thank you. Hablando de los sobrevivientes del Holocausto, apareció Martha Weiss, sobreviviente del Ladies and Holocausto. gentlemen, on behalf of the State of Israel and in the name of the Jewish people, Ms. Martha Weiss. Israel is a country which in its very short existence Estábamos en trapos, en la nieve profunda y sin comida, sin ropa apropiada y sobrevivimos. Describir Auschwitz no es solo una palabra. La encarnación de todo el mal estaba allí. To describe Auschwitz, there's only one word: evil incarnate. Everything was evil there. People in skeletons, literally skeletons in striped clothes. World anti-Semitism is even more evident today. El antisemitismo en el mundo es hoy más evidente con las amenazas de boicot económico contra Israel y los boicot académicos en Israel, un recordatorio de los pasos dados por la Alemania nazi con el ascenso de Hitler. People often ask, where was God during the Holocaust? Entonces, como ahora el mundo está haciendo una pausa en silencio, la gente suele preguntar, ¿dónde estaba Dios durante el Holocausto? Mi pregunta es, ¿dónde estaba el hombre? Young men that would say, A very moving statement, and thank you to the ambassador of Israel for his previous words. Ban Ki-moon recordó el Holocausto y advirtió de la persistencia de ideologías basadas en el odio. Mientras tanto, en Beijing, el secretario de Estado John Kerry manejaba una agenda no menos problemática. China agreed today to do to engage in an accelerated effort at the United Esperamos con interés trabajar con China, Nations of our representatives lo que China se comprometió a hacer, a participar en un esfuerzo acelerado en las Naciones Unidas, instruyendo a nuestros dos representantes a trabajar juntos para tratar de lograr un entendimiento acerca de una resolución firme que introduzca nuevas medidas significativas para reducir la capacidad de Corea del Norte para avanzar en sus programas de misiles balísticos nucleares. As I have said publicly before, Como he dicho públicamente antes, no es un secreto, los Estados Unidos creen firmemente que China tiene una habilidad particular debido a su función especial y sus conexiones con Corea del Norte. La habilidad de ser capaz de ayudarnos significativamente a resolver este desafío. significantly to resolve this challenge. Luego fue a puntos concretos y dijo, All of these are areas where there are todas estas áreas donde hay una aduana fronteriza, diferentes cosas, muchas maneras diferentes de actuar, lo que pensamos es que no debe ser punitiva para el pueblo de Corea del Norte, pero sin embargo, medidas efectivas se deben tomar y se pueden tomar. Para ser justos, esto es lo que vamos a hablar, vamos a negociar, vamos a hablar con los próximos días en forma acelerada. basis. Remain committed to a one China policy. And we Canciller chino Wang Yi dice, también acordamos que el Consejo de Seguridad de la ONU tomará nuevas medidas y aprobará una nueva resolución. 愿意在必要准备的基础上，本着 China desea, sobre la base de la necesidad, 美方 realizar negociaciones amplias y en profundidad con los Estados Unidos y todos los lados con una actitud responsable. 刺激局势， En el mientras tanto, hay que señalar que la nueva resolución no es el objetivo de provocar tensiones y desestabilizar la península coreana, pero es el objetivo de llevar a la cuestión nuclear en la península de vuelta al camino correcto, que es el diálogo y no otra cosa. we are better able to work 南海诸岛自古以来就是中国的领土。 Las islas del mar del sur de la China también han sido territorio chino desde tiempos antiguos. China tiene el derecho de proteger su territorio soberano, sus derechos marítimos legítimos. Mientras tanto, China está firmemente comprometida en la salvaguardia de la paz y la estabilidad en la China meridional y su mar 协商 meridional y seguirá gestionando desacuerdos a través del diálogo, resolver pacíficamente los conflictos mediante negociación y comunicación.
Kerry, por su parte, dice que Estados Unidos y China tienen acuerdo y la necesidad de la resolución de la ONU para actuar sobre el tema de Corea del Norte. El secretario de Estado cumplió hoy en Pekín su última etapa de una gira asiática que lo llevó previamente a Laos y Camboya, y que en China tenía un objetivo primordial: lograr el apoyo de la segunda economía mundial para fijar nuevas sanciones contra Pyongyang. Tras un largo encuentro con su homólogo chino, Wang Yi, que demoró más de 3 horas la rueda de prensa prevista, según dijo el propio Kerry, el contencioso norcoreano, ambos admitieron haber llegado a un acuerdo sobre la necesidad de una nueva resolución contra Pyongyang, pero poco más. Estamos de acuerdo en la importancia de una resolución fuerte del Consejo de Seguridad, afirmó Kerry junto a Wang frente a los medios en esta toma, y añadió, pero todavía tenemos que determinar qué hacer o qué decir. Déjenme ser claros, las acciones de Kim Jong-un son temerarias y peligrosas, enfatizó Kerry. Bueno, los temas energéticos también estaban a la orden del día. Y por ello, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, no hemos dudado en sugerir cómo podrían ser las nuevas sanciones, indicando el tránsito de bienes y servicios que fluye entre China y Corea del Norte, y citó en concreto los intercambios de varios tipos, como el petróleo. No es un secreto. Estados Unidos cree con firmeza que China tiene capacidad particular para cumplir con ese rol. Current production expected in 2016? Of course, our government wants to keep production as high as it possible. Estamos en Moscú y el analista del Raiffeisen Bank, Andrei Polishuk, decía, con la producción actual, se espera que en 2016, por supuesto, se refiere al petróleo, nuestro gobierno quiere mantener la producción lo más alto posible. Al mismo tiempo, las compañías de petróleo y gas ruso planean recortar los programas de inversión en dólares estadounidenses, pero en rublos, que probablemente será alta en estos años. Y algunos de ellos tienen previsto mantener el nivel actual de producción, mientras que otros planean aumentarlo. Así que, en mi opinión, se debe esperar un aumento menor en la producción total. Esperamos que la volatilidad del mercado petrolero será alta para el largo plazo, tal vez para este año y probablemente para el próximo también. Pero en general se espera un repunte en los precios del petróleo. La causa más importante de este año es una posible caída de la producción fuera de la OPEP. Estos productores tienen costos muy altos y en la actualidad son demasiado bajos los precios para mantener el actual nivel de producción. Y luego, Igor Galadeniev dijo, hoy miramos hacia el futuro con confianza. La compañía se está desarrollando, no se esperan recortes en la producción, incluso cuando las personas se liberan de algunos proyectos. Siempre hay otros proyectos en los que se pueden emplear. Y el presidente Mikhail de Nizhnevarstov dice, todo el mundo vive con miedo. Ellos temen por su futuro. Y todavía yo creo que no hemos sentido personalmente nada hasta ahora y no tengo ninguna preocupación. Creo que todo se va a estabilizar. Я лично ничего не заметила. И опасений в принципе нет. Верится в то, что все стабилизируется. Как не было денег, так и нет. Este residente Sergei dice, no teníamos dinero y aún no nos queda ninguna preocupación. La vida es más difícil para los que tienen dinero. Nosotros, la clase obrera, tenemos un sueldo y todavía tenemos la misma situación. Y Natalia dice, por supuesto que todos vivimos en el mismo país y por supuesto que estamos tratando de entender nuestro gobierno, pero por otro lado, si los precios del petróleo caen, también es bastante peligroso para el pueblo porque nuestra economía depende de alguna manera de esto, ¿no? Lo que está detrás de todo esto es que esta extraña y muy artificial caída de los precios del petróleo obstaculiza las ambiciones de Vladimir Putin, pero de paso también afectan a otros productores de petróleo. En las ciénagas heladas de Siberia Occidental, las plataformas de perforación de la gigantesca petrolera Lukoil están ayudando a elevar la producción de crudo de Rusia en sus mayores niveles desde la disolución de la Unión Soviética hace 25 años. Pero no todo el mundo está de acuerdo en que esa pueda ser la solución. Y en todo caso, este sí es un tema
el tema petrolero y cómo lo están manipulando los mercados y los grandes productores a escala mundial, es un acontecimiento en pleno desarrollo. Bueno, es la hora de un corte. No veo en los monitores de nuestro servicio de satélite nada que modifique nuestra pauta de hoy. Si así fuera, lo bajaríamos de inmediato, ¿no? De hecho, estoy viendo en uno de ellos que arrancan con una noticia que ya acabamos de mostrarles a ustedes, así que vamos muy bien. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, ya volvemos. ...27 de enero de 1801... Toussaint Louverture se convierte en gobernador de la Española. François Toussaint Louverture, militar y político nacido en la colonia francesa de Saint-Domingue, actual Haití, fue el principal líder de la revolución haitiana. Sentó las bases para la erradicación definitiva de la esclavitud en Haití y a consecuencia de ello en el mundo entero. Descendiente de africanos esclavizados, logró su libertad a los 33 años de edad. Participó en la rebelión de Santo Domingo de 1791. Durante una década combatió a las fuerzas imperiales de Francia, Gran Bretaña y España con gran destreza militar, logrando el dominio de la isla La Española en enero de 1801. Ese año, Toussaint promulgó una constitución autonomista que abolió formalmente la esclavitud en la isla. Su legado político y militar permitió el triunfo de la causa independentista haitiana el 1 de enero de 1804. 27 de enero de 1801, Toussaint Louverture se convierte en gobernador de la Española. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y la patria grande latinoamericana y caribeña, reflejada en la CELAC, está hoy en sesión permanente en la hermosa capital ecuatoriana, en Quito. Por lo tanto, son los protagonistas los que marcan la pauta de nuestro segundo bloque. Y vamos a mostrarles los acontecimientos en pleno desarrollo y posiblemente alguna transmisión en vivo que no está garantizada, pero la fluidez con que se está moviendo la agenda lo justificaría. En todo caso, lo más importante de la jornada hasta este momento en que estoy hablando con ustedes, a continuación y en pleno desarrollo. La hermosa Quito, la llegada de los mandatarios, en este caso, la llegada del avión presidencial de la República Bolivariana de Venezuela y la pareja presidencial. Maduro dice que la CELAC debe ser una potencia de paz, de unión y de desarrollo. El mandatario venezolano señaló que el camino de América es la CELAC para construir la unión perpetua de la región. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, destacó a su llegada a Ecuador que la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños debe ser una potencia de paz, de unión y desarrollo, y lo enfatizó. En la capital ecuatoriana, previo a la cuarta cumbre del organismo, el mandatario enfatizó también que trae la propuesta de nuestro país para fomentar la unión de los pueblos del sur. Hemos entrado en un periodo de turbulencias económicas. En el caso de Venezuela y Ecuador, con la baja de los precios petroleros. Y debemos mantener, en este periodo de turbulencia económica, debemos mantener las políticas sociales, debemos mantener el rumbo del crecimiento de la igualdad y debemos mantener el rumbo del crecimiento económico para impactar la calidad de vida y el derecho de nuestros pueblos a vivir viviendo de verdad, verdad. Estamos entrando en situaciones difíciles. Venezuela está en una situación muy difícil. He declarado una emergencia económica para fortalecer lo social, para defender los derechos sociales del pueblo y para iniciar un nuevo modelo económico productivo. Vengo a sostener un conjunto de reuniones con países hermanos, presidentes hermanos de América Latina. Vengo a plantear un conjunto de posibilidades para, desde América Latina, atender la emergencia económica de Venezuela, para incrementar el comercio justo, para incrementar la complementariedad y la solidaridad. Venezuela viene con una propuesta, como siempre, para buscar entre nosotros mismos nuestras propias soluciones.
El presidente recalcó que presentará esta serie de propuestas para solucionar los problemas con pueblos hermanos y poder incrementar el comercio justo, y que llegó deseoso de participar en los temas claves que se discutirán en los próximos años. Por su parte, Evo Morales decía que la paz es el patrimonio de América Latina. Y la mayoría de los presidentes que no se hicieron presentes tienen algunas razones personales, por decirlo suavemente, pero aquí la gran familia debía estar completa y no lo está. Las presiones se hicieron sentir. Sin embargo, la importancia de esta cumbre regional y de la patria grande no puede ser puesta en duda. Se estima que los representantes de los países que integran el bloque regional evalúen temas como la erradicación de la pobreza y la reducción de la desigualdad, asuntos en los que ya se tenía una planificación propuesta por Ecuador cuando asumió la presidencia pro tempore en la cumbre realizada en Costa Rica. Michelle Bachelet era recibido con un abrazo por el presidente Correa y mandataria brasileña en su mejor estado después de algunas especulaciones, parece estar realmente a la altura de las responsabilidades que tiene y de muy buen aspecto. Y durante la cuarta cumbre de la CELAC en Ecuador, el presidente boliviano Evo Morales resaltó que solo se alcanzará la paz a través de la justicia social. Dilma Rousseff, representando a la República Federativa de Brasil, llegando el mandatario colombiano. Mientras tanto, Maduro comentó que su país está pasando por una situación difícil, pero es algo que ya está atacando con la implementación del decreto de emergencia económica para defender derechos sociales del pueblo e iniciar un modelo económico productivo. Sobre este particular, ha habido por parte de Evo Morales la reafirmación de que la paz es el patrimonio de América Latina. Esta oportunidad para poder intervenir. Pero, hermanos presidentes, presidentas, quiero comentarles, creo que en algún momento he sido testigo de cómo se gestó CELAC. Estaba en una reunión donde estaba el compañero Lula, compañero Chávez, compañero Kirchner. No sé si era una pequeña reunión, pero organizaban y decían: hay que gestar una organización latinoamericana con Caribe para liberarnos de la dominación imperial. Soy testigo de estas opiniones. Hubo muchas reuniones. ¿Por qué les comento esto, hermanas y hermanos? Cuando llegamos al gobierno hace 10 años, recibimos en Bolivia con una democracia occidental, patriarcal, colonial, con un modelo neoliberal sometido a una dominación imperial. Ustedes saben muy bien, Bolivia era el último país de Sudamérica, tal vez el penúltimo país de América Latina. Tuvieron que hacer profundos cambios. Primero, para cambiar Bolivia, tuvieron que liberarnos de la dominación imperial, que en Bolivia ya no domina la embajada de Estados Unidos políticamente. Tampoco domina económicamente el Fondo Monetario Internacional. Estas dos liberaciones en lo político y en lo económico han sido importantes para mi país. Ahora doy razón, porque está hablando de 2006, cuando empezaba de presidente, expresidente Lula, Chávez, Kirchner comentaba con mucho entusiasmo esta liberación de toda América Latina y el Caribe. Entonces, ¿cuál es el objetivo de CELAC? ¿Para qué hemos creado CELAC? ¿Qué queremos por CELAC? Yo siento que queremos de CELAC una región o un continente sin Estados Unidos liberado de toda dominación.
Y en estos 10 años, ¿qué hicimos? Cambiar la constitución política del Estado, democráticamente, con la participación del pueblo boliviano, con el voto del pueblo boliviano. Ha habido muchas reformas a la Constitución, a asambleas constituyentes, pero solo partidos que tienen representación congresal tenían derecho a cambiar la Constitución. Desde la fundación de la República, primera vez, con el voto del pueblo boliviano cambiamos. Pasamos del Estado colonial a un Estado plurinacional, donde todos tenemos los mismos derechos. ¿Y qué quisiéramos de CELAC y por tanto de nuestro continente? Porque el primer tema, debemos cuidar que el patrimonio de América es la paz. Sí. Saludamos, felicitamos al compañero Santos, hace muchos esfuerzos para acabar tal vez el último conflicto armado en América Latina. Pero quiero decirles, hermanas y hermanos, si nosotros no acompañamos a la paz con una justicia social, en vano podemos pregonar que va a haber paz en América Latina. Si no va a haber igualdad, y los pueblos, si no van a tener dignidad, y si los estados no vamos a tener soberanía, en vano podemos seguir pregonando una paz social. ¿Qué debemos hacer para que haya paz? Pero con justicia social, con soberanía, con igualdad, con dignidad, con identidad. Lo que tenemos que hacer es cómo cambiar todas nuestras políticas económicas, políticas sociales. Y eso es, en nuestra experiencia en Bolivia, que los servicios básicos es un derecho humano. Telecomunicación, agua, energía. Después de 10 años de gestión, seguimos rebajando los costos de tarifas en los servicios básicos. Si hubieran seguido en manos de privado, ¿qué hubiera bajado? Hubieran seguido subiendo los costos de tarifa que hacen consumo de agua potable, energía y otros servicios básicos. Que los recursos naturales deben estar en manos de los pueblos. Los pueblos son dueños de los recursos naturales bajo la administración del Estado. Estas políticas nos han permitido mejorar la situación económica. Usted sabe muy bien, ya no estamos tan mal como antes. Entonces, CELAC, por tanto, nuestro continente, si quiere ser un modelo de los 5 continentes, tenemos la obligación primero a ver cómo garantizar la paz, pero con justicia social, con igualdad de nuestros pueblos. Segundo, si queremos esa paz con justicia social, en otros países no pueden gobernar banqueros, ni empresarios, ni transnacionales. Aquí presidentes, gobiernos democráticamente electos, sean de la derecha o izquierda. Y tenemos que liberarnos de toda forma de que las naciones y empresas financien las campañas, y es otra debilidad que tenemos. Estamos en la obligación de abandonar el abuso de poder político. Hace un momento, hermano Correa, me quejo, yo quería apurarme, que había unos 20 motocicletas delante de mí, unos 4 o 5 carros delante de mí. En Cochabamba yo me ando solito, a veces yo solito manejando, a veces con el chofer. Yo quería llegar rápido porque me dijeron que estaba interviniendo el hermano Correa. Vamos, rápido. No, hay normas, hay velocidad. Pero tropada, no sé cuántos litros de combustible hemos gastado en esa llegada. Yo quiero decir, presidente electo democráticamente, somos parte del pueblo y hay que estar con el pueblo. Esa es mi experiencia. Entonces, el gran objetivo de nuestro continente mediante CELAC debe ser este patrimonio, que es la paz. Hay que cuidar, pero hay que acompañar con todas las políticas sociales. Y evidentemente coincidimos con Naciones Unidas, erradicar la pobreza. Esa es nuestra responsabilidad. Solo se puede hacer con más programas sociales. En tema indígena, en tema mujer, en Bolivia no pueden quejarse. En Bolivia, quiero decir, el tema de la mujer, compañeras y compañeros presidentes, más del 50% de mujeres tienen representación parlamentaria. 52% de senadoras, 48% de senadores. En diputados, una pequeña diferencia. Antes, apenas una senadora, las mujeres, 2 diputadas indígenas. Hemos superado bastante gracias a la nueva constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Qué nos falta? ¿Qué problema tenemos?
Saludo de verdad mi respeto y mi admiración de Hernando Correa por su documento atentamente. Y cómo implementar ahora, esa es la responsabilidad que tenemos. Somos un continente, tenemos tantos recursos naturales, metálicos, no metálicos, tanta Amazonía. ¿Cómo podría estar nuestro continente atrasado? Eso ya es una responsabilidad de gobiernos, pero bajo unas políticas que permitan liberarnos a corto plazo en la parte tecnológica. Muchas gracias, señor presidente. Entre los aspectos más destacados, Rafael Correa dijo que la CELAC debe reemplazar a una OEA, Organización de Estados Americanos, que es francamente anacrónica. Y esto definitivamente es algo para la historia si se pudiera concretar. Habla el presidente de Venezuela. Agradecer toda la preparación de este evento impecable en todas sus jornadas de trabajo, felicitarlo por todo el esfuerzo y los resultados para ir consolidando nuestra comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, en el transcurso de este año, luego de la exitosa cumbre de Costa Rica, exactamente hoy hace un año. Y bueno, agradecer la hospitalidad del pueblo hermano del Ecuador desde nuestra llegada. Enviar un saludo a todo el pueblo del Ecuador, esta tierra maravillosa, donde hace 200 años estuvieron como un solo ejército y un solo pueblo. Nuestros libertadores fuimos un solo pueblo, que nos hicimos ejército y nuestras repúblicas nacieron de un solo esfuerzo aquí, en esa hora estelar y virtuosa de nuestra historia. Hasta aquí llegaron los grandes, San Martín, O'Higgins, Bolívar, Sucre, todos llegaron hasta aquí con su fuerza y su esfuerzo. Y la giganta Manuela Sáenz, coronela victoriosa de Ayacucho, generala de la patria grande, como la ha ascendido el presidente Correa, libertadora del libertador, allá en Bogotá, en la noche decembrina. Así que nos sentimos en el centro de donde debe estar el epicentro de nuestro esfuerzo integrador del reencuentro de la América. La comunidad de estados latinoamericanos nació como un gran reencuentro. Luego de batallas tremendas, como decía nuestro jefe indio del sur, Evo Morales, batallas tremendas contra modelos que pretendieron imponerse para nuevamente saquear nuestra región. Yo traigo un regalo, presidente Rafael Correa, se lo regalo en una lectura, un libro de Juan Manuel Carr, Augusto Levitt, con prólogo de Atilio Borón, 10 años después de Mar del Plata. Trabajo extraordinario, del no al Alca a UNASUR. Aquí está la sonrisa maravillosa de 3 gigantes de esta época, sin lugar a dudas: Hugo Chávez, Néstor Kirchner y Lula. Ahí, en buena parte, se resume la historia que estuvimos conversando en el encuentro de 3 horas que sostuvimos en privado. Los caminos que nos llevaron al encuentro, al reencuentro. En Salvador de Bahía, 16 y 17 de diciembre del año 2008. En Cancún, Salvador de Bahía bajo la dirección de Lula da Silva. En Cancún bajo la dirección del presidente Calderón, entonces 10 de febrero del 2010. Luego nos encontramos en Caracas bajo la dirección del comandante Hugo Chávez, 2-3 de diciembre del 2011, cuando se fundó oficialmente nuestra comunidad. Y luego fuimos a Chile bajo la dirección del entonces presidente de Chile, Piñera. Una cumbre exitosa, buena cumbre. En enero del 2013, luego estuvimos en Cuba, la cumbre de la paz con Raúl Castro Ruz. Luego estuvimos en Costa Rica y llegamos, y parece todo indicar que nuestra comunidad de estados latinoamericanos está en vías de su consolidación. Es más que un foro, comienza a ser una comunidad de iguales entre América Latina y el Caribe.
Una comunidad donde hemos venido fundando una doctrina del proceso de integración. En el momento de la bonanza, como decía el presidente Juan Manuel Santos y la presidenta Michelle Bachelet, en el momento de la bonanza fuimos capaces de encontrarnos y conseguir implementar desde ópticas ideológicas y políticas diferentes, políticas sociales que han dado un tremendo resultado como sistemas de protección de nuestros pueblos, de superación de la desigualdad, de la pobreza, como lo indican perfectamente las estadísticas llevadas por los organismos internacionales. Y ahora, en la época de la no bonanza económica, están a prueba los sistemas sociales que se han instalado. Nosotros tenemos una situación económica sumamente compleja, saben todos ustedes, sabe nuestro pueblo. Yo he declarado una emergencia económica. El año pasado tuvimos una reducción del 70% de los ingresos en divisas de nuestro país. La bonanza de los altos precios petroleros, si bien sirvió para hacer una gran inversión social y una transformación total de nuestra Venezuela, también afirmó y reafirmó el modelo rentista petrolero, la dependencia del modelo rentista petrolero. Hay cifras tremendas dentro de las estadísticas oficiales de lo que ha sido Venezuela en estos años, presidente Correa. Por ejemplo, del año 1999 al año 2014, Venezuela invirtió el 62% de sus ingresos por primera vez en la historia del petróleo en el desarrollo de nuestro país desde el punto de vista social y económico. Esto significa que de 1.182.000 millones de dólares que ingresaron a Venezuela, se invirtieron 732.225 millones de dólares en el desarrollo de la educación, de la vivienda, de la infraestructura, etcétera, etcétera, de las misiones, de las grandes misiones, de la vida de nuestro pueblo. Lo cual nos llevó a poder reducir la pobreza disparada en un país que manejó 3 planes Marshall y que fue el principal país productor de petróleo entre el año 1920 a 1980, llevarla del más del 50% de la pobreza a por debajo del 20% cerrando el año pasado. Y llevar la pobreza crítica, a la miseria, el año pasado en una acción que seguramente ustedes los economistas pudieran estudiarla como una acción extraña, milagrosa, a 4.7%. En un año en donde hemos tenido la reducción del 70% del ingreso, donde hemos tenido un decrecimiento del 5%, donde hemos tenido una economía muy inflacionaria como la venezolana, dependiente de las importaciones, con un aparato productivo bastante necesitado de fortaleza. Bueno, hemos tenido una inflación por encima del 100%. Y con las misiones sociales y las grandes misiones logramos avanzar a pesar de lo que decía el presidente Juan Manuel Santos, de las tormentas y los avatares. Igualmente en la protección de nuestros viejos, viejitos, abuelitos. Venezuela logró el año pasado llegar al 84% de pensionados y de protección de los adultos mayores en edad de ser protegidos con la pensión, más allá de si han cotizado o no. Seguramente si compartimos las experiencias en materia social, de inversión, de protección, de democratización y distribución justa de la riqueza de nuestros países, bueno, tenemos un conjunto de éxitos compartidos de América Latina y el Caribe. Creo, y se lo decía en la reunión en privado al presidente Danilo Medina, quien asume hoy la batuta de nuestra comunidad de estados latinoamericanos, que deberíamos nosotros centrar el esfuerzo de este año que ya empieza a desarrollarse de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños en el tema económico. Yo le planteo humildemente, querido amigo y presidente Danilo, apoyándose en el cuarteto, teniendo aquí el portento de Rafael Correa y toda su fortaleza en conocimiento de la economía, que nos planteamos hacer un plan táctico anticrisis económica, un plan táctico de América Latina y el Caribe,
Tomo las palabras del vicepresidente de Honduras, al cual no conozco, pero me impresionó su discurso en la reunión en privado. Hagámoslo con una gran capacidad de impactar nuestras realidades para estimular, bueno, el sistema comercial intralatinoamericano y caribeño. En tiempos de crisis, las comunidades, los vecinos y las familias se buscan para entreapoyarse, para entreayudarse, como decía Simón Rodríguez. Es la hora, pues, de un plan de solidaridad, de complementariedad, de desarrollo compartido de América Latina y el Caribe. Es la hora de probarnos, así como no hemos probado en la política para resolver conflictos entre nosotros, para ayudar a Colombia a construir su paz, así como no hemos ayudado en aportar los avances en materia de política social para superar la desigualdad, la miseria y la pobreza. Ha llegado la hora, creemos nosotros, y así lo proponemos, de un plan común, y nos atrevemos a decir un plan táctico anticrisis económica. Venezuela lo propone de esa manera. Hay muchas cosas más, presidente Correa, que creo que debemos celebrar. Debemos celebrar la posición común ratificada de exigir al gobierno de los Estados Unidos y a las élites del poder de los Estados Unidos que definitivamente desmonten y cesen su bloqueo y persecución económica, comercial y financiera contra Cuba. Es cierto que hay que saludar los avances que ha habido, pero decimos desde Venezuela, no es suficiente. Cuba sigue siendo perseguida. Cada cuenta bancaria que Cuba abre para comprar un conjunto de medicamentos para combatir el dengue, el Zika, para ayudar a los pueblos de África en su lucha contra el ébola, es perseguido por mecanismos criminales, aberrantes y absolutamente arcaicos. También creo que debemos celebrar la posición ratificada en el documento que vamos a aprobar de solidaridad con Argentina y su lucha por la soberanía de las Malvinas. No descansaremos hasta haber realizado el sueño de América Latina y del Caribe de unas Malvinas argentinas, donde podamos algún día seguramente celebrar una cumbre de estados latinoamericanos y caribeños. Igualmente, le ratifico al presidente Santos toda la voluntad para seguir construyendo la paz en Colombia, toda la voluntad. Desde la palabra empeñada del comandante Hugo Chávez, desde el primer día, aquel 10 de agosto del año 2010, que empeñamos la palabra, la hemos cumplido, de manera leal. No nos interesan las fotografías ni figurar en este tema. Lo que nos interesa es que se construya la paz en Colombia, porque la paz en Colombia es la paz en la América del Sur, la paz en Venezuela. Ratificamos nuestro apoyo, presidente, a todas las iniciativas de diálogo solidario, de acompañamiento al pueblo de Haití, quien nos ha solicitado el día de hoy que tendamos nuestra mano. Y sabemos que el pueblo de Haití, al escuchar la voz de América Latina y el Caribe expresada en la CELAC, seguramente va a tomar los caminos del diálogo para la resolución del inmenso conflicto que se ha incubado en los últimos días. Querido presidente Correa, a nombre de Venezuela, agradezco toda la solidaridad y el apoyo que hemos recibido en las circunstancias complejas que nos ha tocado vivir en los últimos años. Venezuela es una revolución, saben ustedes, popular, bolivariana, socialista, que ha estado acosada por los factores del poder imperial. Agradezco el apoyo que hemos recibido para que el gobierno de los Estados Unidos derogue definitivamente y no vaya a renovar el decreto donde amenaza con sanciones al pueblo del libertador Simón Bolívar, a nuestra amada Venezuela. Agradezco toda la solidaridad, todo el apoyo. Tenemos fe, tenemos esperanza, pero fe y esperanza fundada en lo que hemos hecho. Esta comunidad, como lo han dicho varios, el presidente Varela, como lo dijo el presidente Santos en privado, el presidente Evo Morales, como lo dijo usted mismo, esta comunidad, si tiene algún valor y alguna fortaleza, es que hemos aprendido a unirnos y a respetarnos en la diversidad de lo que somos y de lo que hemos sido. Así que celebramos esa diversidad y decimos desde Venezuela, cuidemos, como quien cuida a un niño, como quien cuida a una niña, de manera celosa, el respeto entre nuestros gobiernos, entre nuestros países, para que siga reinando la unión de nuestra comunidad. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Un abrazo a nuestra querida Venezuela, ejemplo para todos.
Y creo que ya rinde fruto nuestra unión, nuestra comunidad, y mayor logro en 9 años de gobierno. Nicolás fue el primero que estuvo en la sesión de la tarde, tremendamente puntual, así que felicitaciones, Nico. Es un logro increíble la CELAC. Bueno, ya más seriamente, si les contara todas las vicisitudes económicas que hemos pasado nosotros, perdimos 7 puntos del PIB en ingreso petrolero. Como gobierno central recibí 0 de ingreso petrolero en el 2015, porque todo se va en costo de producción, en importación de derivados y en preasignación a gobiernos locales. Y cuando ustedes tienen tremendo golpe de esa naturaleza, tienen que depreciar la moneda para recuperar competitividad, equilibrar sector externo. Como Ecuador no tiene moneda nacional, y ojalá esto les sirva de experiencia a los que todavía discuten sobre dolarizaciones y esas cosas, tuvimos que aguantar que se aprecie el dólar, 25-30% en promedio, pero con respecto a Colombia se apreció 60% el dólar. Entonces realmente ha sido un año extremadamente duro, y más aún con la irresponsabilidad política que existe en nuestros países, donde todo es culpa del gobierno, que se caiga el precio del petróleo, donde tenemos comentaristas, hasta presentadores de noticias que dicen que no hay problema en que se aprecie el dólar, que eso no pasa absolutamente nada, ¿no? Rechazando 200 años de teoría económica. Entonces, saco tus palabras, creo que tenemos que conversar esto, Danilo, más profundamente, aunque le va muy bien, pero bueno, más profundamente, sí, a nivel de CELAC, porque un precio tan bajo, ahorita el precio, nosotros tenemos 2 crudos, Oriente y Napo. El Napo es el de peor calidad. El lunes estamos recibiendo 20 dólares, y por el otro estamos recibiendo cerca de 17 dólares. Ni siquiera cubren los costos de producción. Pero eso, el costo de producción nuestro en promedio está en 24 dólares. Pero eso nos perjudica a todos, porque va a hacer que los precios reboten en el futuro por la cantidad de inversiones que están dejando de realizarse o que están paralizándose. Incluso se está paralizando investigación para fuentes alternativas de energía, lo cual también perjudica la lucha contra el cambio global, porque ya no es rentable, ¿no? Porque es tan barato seguir consumiendo combustibles fósiles que no se preocupan por buscar alternativas. Esto no le conviene a nadie. No es que perjudican a los países exportadores de petróleo, los perjudicamos todos. Hay que sentarse a hablar a nivel de CELAC para enfrentar en conjunto estas dificultades económicas, y también a nivel de OPEP, ¿no? Y países no OPEP, porque insisto, un precio tan bajo del petróleo, créanme, claro que nos perjudica muchísimo a nosotros en el corto plazo, pero en el mediano plazo perjudica a todo el planeta. Bueno, hasta aquí lo que habíamos preparado para compartir con ustedes sobre las declaraciones del brillante joven presidente de la hermana República de Ecuador. Pero en este momento tenemos una conexión en Telesur, donde está en la rueda de prensa. Vamos a ver qué podemos agregar un par de minutos aquí. Pertrecho, etcétera, con la única condición que cuando independice un país libere a los esclavos. Esa es la gran Haití. Le debemos mucho a nuestra querida Haití. Entonces se va a mandar una misión para ver qué es lo que está pasando. Ustedes saben, se pospuso la segunda vuelta electoral, fenece el periodo del presidente Michel Martelly, entonces abre un vacío constitucional. Eso se está expresando en violencia en las calles, y nos ha pedido Haití interceder como CELAC, así que vamos a mandar una delegación de cancilleres para examinar si es pertinente nuestra presencia y si nuestros buenos oficios pues pueden ayudar a solucionar la situación. Por supuesto, pues en esta reunión se reafirmó una vez más los valores que defendemos, como la democracia, la solidaridad, la integridad territorial, la no injerencia, el rechazo, ese bloqueo que hemos tolerado demasiado tiempo, los latinoamericanos y caribeños, un bloqueo que rompe todo el derecho internacional, todo el derecho interamericano. Me refiero al bloqueo a nuestra querida Cuba. Se ha rechazado el decreto de Estados Unidos unilateral, que también rompe todo el derecho internacional, todo el derecho interamericano, contra Venezuela, acusándola de ser un peligro a la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Quién puede creer estas cuestiones? Se ha reiterado pues el derecho soberano de Argentina a las Islas Malvinas, y bueno, hemos tenido intervenciones en las 33 delegaciones, compartiendo experiencias, compartiendo esperanzas, compartiendo
desafíos. Y el mayor desafío de nuestra región aún es vencer la pobreza. Y esa pobreza no es fruto de la escasez de recursos. Ya tenemos los recursos suficientes en América Latina y el Caribe para eliminar toda forma de pobreza. Esa pobreza es fruto de la mala distribución del ingreso y mala distribución de la riqueza. Y ese es el inmenso desafío de CELAC, porque es la región más inequitativa del mundo. Y en el corto plazo tenemos que quitarnos ese tan deshonroso título. En eso coincidimos todos los jefes de Estado de la región y estamos consensuando agendas conjuntas para vencer la pobreza extrema. Ya Uruguay logró desterrar, primer país tal vez de nuestra América, que logra desterrar la pobreza extrema. Y para lograr un continente, una región mucho más equitativa, mucho más justa y con eso mucho más digna, porque la pobreza es el mayor insulto, la mayor ofensa a la dignidad humana. Quisiera felicitar a Danilo Medina, presidente pro tempore de CELAC, en esta cumbre. En la culminación de la sesión hemos traspasado la presidencia pro tempore a República Dominicana y creo que la presidencia no puede estar en mejores manos. Mucha suerte, Danilo, y siempre cuenta con Ecuador. Un abrazo a República Dominicana, un abrazo a Costa Rica, un abrazo a Belice, un abrazo a la CELAC, un abrazo a la Patria Grande. Muchas gracias a todos ustedes por habernos visitado, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Y bueno, a seguir luchando por tener esa patria grande con la que soñaron nuestros libertadores, patria de justicia, patria de libertad, patria de dignidad, patria de soberanía. Muchas gracias a todas y a todos. Terminamos así con las palabras del primer mandatario de la hermana República de Ecuador. En vivo y en directo lo estábamos tomando en el cierre de esta cumbre, directamente desde Quito, Ecuador, donde definitivamente otra cumbre en la que la Patria Grande ha hecho historia una vez más y donde se van aclarando quién es quién. Pero en todo caso, los valores éticos y humanistas en la que está inspirada la organización han quedado perfectamente evidenciados en el corolario con que cerraba el presidente de la Armada República de Ecuador. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Les hemos traído en vivo y en directo esta histórica reunión cumbre y desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal decano de la televisión venezolana, finaliza aquí este dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de información internacional vía satélite. Les habló Walter Martínez, productor y conductor del mismo. Disponga usted de las cámaras, señor director.